es obvio que un podcast, cuando se trata de chistes y de cosas así, tiene más éxito que los otros podcasts que te van a hablar sobre la cultura de un país o sobre datos históricos, etcétera. Pero en tu opinión, ¿qué podcast preferirías más? Pues a mí en lo personal me gustan podcasts donde se hablan temas tabú, por ejemplo, pero a la vez también cosas de aprendizaje. Por ejemplo, este podcast que te decía de este señor Salinas Pliego, él hablaba de todas sus estrategias que utilizó para poder salir adelante, para poder poner a Banco Azteca y a otras empresas que él tiene en primer lugar en México, ¿verdad? En el canal también, o sea, las comunicaciones, cómo él las sacó adelante. Pero también me gustan los temas tabú, los temas que casi nadie los toca. Hay temas, por ejemplo, del tema religioso, ¿verdad? Sabemos ahorita que la religión, pues, mucha gente la ha tildado de que son personas que son de doble cara y que están haciendo esto, que están haciendo lo otro. Entonces me gusta saber personas que se han salido de X religiones, que son sectas al final, que cómo manejan y manipulan la mente de las personas, ¿verdad? Entonces, todos estos temas, creo yo, los temas tabú, el tema de la religión, el tema del sexo, el tema del noviazgo, el tema de las redes sociales, el tema de tecnología, bueno, todos esos son los tópicos que a mí me gusta ver, pero puede ser a algunas personas que solo le guste el tema nada más chabacán, ¿verdad? El tema de bromas, el tema jocoso, el tema de... Porque el podcast te da la libertad para poder decir malas palabras también, para hablar más libremente, no como en la radio, que en la radio como hay chicos que están viendo los podcasts, entonces no podemos decir malas palabras, ¿verdad? Tenemos que limitarnos a tener un buen lenguaje, ¿verdad? Y una buena cacofonía. Exacto, y también para que las personas sepan, muchas veces desde el momento que vos te dedicas ya sea a un proyecto en donde tenés que utilizar las redes sociales, en este caso pues estamos hablando del podcast que es a través del internet que vos vas a escuchar, también tenés que tener en cuenta esa parte que inmediatamente vos das ese paso, también estás expuesto a un montón de cosas, no solo críticas, sino también a que utilicen tu imagen, a que utilicen tu voz. En la radio no sé cómo será eso que se dé, pero por ejemplo en el caso del podcast estás expuesto a muchas veces a que vos llegás y tocas un tema, por ejemplo la religión o la política, son dos cosas que son bien delicadas y que en cualquier lugar vos lo tocas y caíste mal o caíste bien. Pero va a ser bien difícil poderte expresar libremente cuando no compartir las opiniones de las otras personas. Sí, ahí es donde entra el tema de saber ser ecuánime, ¿verdad? En cuanto a la plática, porque, vaya, vos podés estar en desacuerdo con alguien que es religioso, pero de pronto pues sí crees que existe un Dios, pero no vas a caer en el tema de que le vas a dar siempre la razón. Siempre vas a estar vos incomodando un poco, pero a la vez respetando el tema. Igualmente cuando hablas de la comunidad LGTBI, ¿verdad? O hablas del nuevo orden mundial o de todo el tema de las vacunas, por ejemplo, en pandemia, porque esos temas incluso te los estaban dando de baja en YouTube. No podías hablar de que las vacunas son un proyecto ahí oscuro y que están... porque ya te censuraban el podcast. Igualmente, hablar de otros temas, ¿va? De interés también, de gobiernos, también te lo estaban dando de baja. Y todo va ligado a ese tipo de términos o políticas como condicionante a que vos tengas que hablar de temas de forma hasta censurada muchas veces. Y es ahí donde vos también tenés que enfocar a qué público llegar, cuál es tu estrategia, entre otras técnicas. Pero en el caso del podcast, pues es bastante agradable poder hablar con personas de manera libre y definir ese concepto que al final lo que te va a ayudar es a crecer como persona y a tener un proyecto de vida que al final te lo llevas consigo mismo. Guan.